Empezar la mañana. Está muy oscuro. Voy a abrir la ventana. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a continuar con el proyecto número 3, el legado de nuestros antecesores. Y me encuentran desayunando. Primero que hice fue preparar el desayuno como todos los días y abrir la ventana para que el sol ilumine un poco mi casa. Este elemento que para todos los seres humanos es muy importante, les cuento que para nuestros antepasados también era un elemento fundamental, incluso era un dios. De las 3 civilizaciones que vimos, aztecas, mayas, incas, hoy vamos a empezar a investigar sobre la civilización incaica. Y según algunas leyendas, esta civilización nació gracias a su dios principal, que era el sol, o como ellos lo llamaban, Inti. Vayamos al libro donde tenemos nuestras fichas de investigaciones. Así repasamos la ficha número 1 y la ficha número 2 para poder empezar a investigar sobre la civilización incaica. Vamos a hacer un viaje hacia el pasado, en el tiempo y en el espacio. 1, 2, 3. Antes de empezar, repasemos nuestras fichas de investigación. En la ficha número 1 aprendimos que todos los seres humanos tenemos un legado de nuestros antecesores. Heredamos elementos de nuestros antepasados de generación en generación que forman parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, como por ejemplo los alimentos, los deportes, la música, entre otros. Es así que nos preguntamos quiénes fueron los primeros que poblaron el continente americano. Hay muchas teorías acerca de cómo se pobló el continente americano. Lo cierto es que ocurrió una glaciación, es decir, que las temperaturas bajaron y todo se congeló hace mucho tiempo. Existe una teoría que explica que los primeros habitantes del continente americano vinieron desde el continente asiático, pasando desde Siberia, ubicada en el actual país de Rusia, por el estrecho de Bering hasta Alaska, ubicada en el actual país de Estados Unidos. Esos primeros pueblos eran cazadores-recolectores, también llamados nómades porque se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos, y cuando se agotaban los recursos de un lugar se trasladaban a otros. A medida que fueron avanzando en el continente americano, algunos pueblos encontraron un suelo bueno para cultivar y allí se quedaron, convirtiéndose en pueblos sedentarios. A partir de allí se comenzaron a cultivar algunos de los alimentos que hasta hoy en día comemos, como la papa, el maíz, el poroto, el zapallo, entre otros. Estos pueblos sedentarios formaron las primeras aldeas agrícolas. Los habitantes de las aldeas solían estar emparentados entre sí, pero no había jefes, es decir, nadie tenía autoridad sobre los demás. Las tierras que rodeaban la aldea eran propiedad de todos. En estas aldeas se fueron perfeccionando las técnicas agrícolas y empezó a generarse un excedente agrícola, es decir, los alimentos que no se consumían se guardaban en galpones para épocas de escasez o se intercambiaban con otras aldeas. Esto permitió que el trabajo se dividiera y que otros se pudieran dedicar a otras tareas. Algunos cultivaban, otros criaban animales, otros eran artesanos y practicaban la alfarería y fabricaban también otros objetos como cestos con materiales vegetales, otros fueron sacerdotes encargados de dirigir prácticas religiosas, otros fueron guerreros y lo más importante, los miembros con más poder fueron los caciques o jefes, que distribuían las tierras y organizaban las tareas. Es así que la sociedad se complejiza y hablamos de una sociedad jerárquica, porque algunos de los miembros del grupo se convirtieron en líderes con autoridad sobre los demás. En América Latina, algunos de los pueblos que desarrollaron este tipo de sociedad fueron los mayas, los aztecas y los incas. En la ficha número 2 los ubicamos en el mapa. Los mayas se instalaron en la región conocida como Mesoamérica o mitad de América, en el actual territorio de Guatemala. Con el tiempo se expandieron hacia los territorios del sur de México, Belice, el sector occidental de Honduras y el norte de El Salvador. Los aztecas se asentaron en el actual territorio mexicano, en parte de Mesoamérica o mitad de América. Por último, los incas se ubicaron en la región andina,
en los países del sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de la República Argentina. Hoy vamos a empezar a conocer a la civilización incaica. ¿Quiénes son los incas? ¿En qué lugar comenzó esta civilización? ¿Por qué los llaman los hijos del sol? Empecemos por el principio. La civilización inca. Leyenda del origen. Las leyendas sobre el origen de los incas han viajado de boca en boca durante cientos de años, atravesando guerras y conquistas para llegar hasta nosotros. Sí, han tenido que viajar de boca en boca y de generación en generación, ya que los incas no tenían un sistema de escritura. Para ellos, lo que valía era la palabra, y todo era comunicado exclusivamente a través del habla. Según la leyenda, Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayar Manco que se encargase de venir a la Tierra a civilizar a los seres humanos. Tras la creación del mundo, Ayar Manco y su mujer, Mama Ogyo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ogyo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Huanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Los demás emperadores incas fueron descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el mismísimo Sol. Ubicación geográfica. A medida que fue pasando el tiempo, gracias a sus campañas militares y acuerdos con otros pueblos, lograron ocupar un extenso territorio y formar un imperio, desde el sur de Colombia hasta el noroeste de la Argentina y el norte de Chile. El imperio inca también fue llamado Tahuantinsuyo. Esto era porque se dividía en 4 regiones, llamadas Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Todas estas regiones eran controladas por la capital, Cusco, un lugar que se encuentra en el actual país de Perú. Ahora conozcamos los límites de este territorio. Al norte, el río Ancasmayo, ubicado en el actual país de Colombia. Al sur, el río Maule, ubicado en el actual país de Chile. Al este, la ceja de selva, lo que hoy sería la selva de Perú. Por último, al oeste, el Océano Pacífico. Pero no nos debemos olvidar que tenemos también la cordillera. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos. Tejidos construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Organización social. La sociedad inca se organizaba en varios grupos por orden de importancia. La máxima autoridad del imperio era el inca o Sapa Inca,
gobernaba todo el territorio a través de sus ejércitos, con ayuda de los gobernadores que controlaban los suyus o las regiones que mencionamos anteriormente. Luego estaban los purakas, que eran los jefes de cada comunidad, o ayllu, como así se llamaban, y organizaban los trabajos agrícolas. Junto con los sacerdotes, que se encargaban de las prácticas religiosas, y los jefes militares, conformaban la nobleza. Por último, estaba el pueblo, organizado en ayllus o comunidades formadas por familias de campesinos, artesanos. Los ayllus pagaban tributos de alimentos y manufacturas al Inca y trabajaban sus tierras. También estaban los yanaconas, pobladores de los territorios conquistados, que estaban al servicio del Inca o de la nobleza. Si prestamos mucha atención, vemos que se forma una pirámide. En la punta, ubicado a lo más alto, está la autoridad y por debajo el pueblo que obedece. Es por eso que hablamos de una sociedad compleja, una sociedad jerárquica que está dividida en diferentes grupos y hay una autoridad sobre los demás. Del Inca dependían los sacerdotes y los gobernantes de cada región. Había una clase noble y la mayor parte del pueblo estaba formada por grupos de familias llamados ayllu, que tenían bajo su custodia extensiones de tierra y oficios especializados. Se sabe que los productos del trabajo se entregaban al gobierno, quien después los repartía a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio, ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta, debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios reinos vecinos de unirse al imperio a cambio de enseñarles cómo aplicar el sistema en sus territorios. Y a quienes no convencían, bueno, para eso estaba su ejército. Así, gracias a esa gran organización social, los incas pudieron conquistar un gran territorio y formar de a poco lo que conocemos como imperio. Pero hay muchas más preguntas acerca de esta gran civilización incaica. ¿Cuál era su religión? ¿Qué construcciones hicieron? ¿Qué cultivaban? ¿Con qué se alimentaban? Todo esto y mucho más lo vamos a ir investigando en las próximas clases, porque hay mucho más para saber sobre los hijos del sol.